Esto, hermano. Oh my goodness. Le digo a Ronnie, digo, mira, yo te voy a hacer la competencia. Ahora cosas que se pueden hacer, ¿no? Sí. En el teléfono. Esta otra. Oh. Qué bárbaro todo. Los perfiles, ¿verdad? Que salen. Mira, ya está, Ronnie. Bendiciones, bendiciones. Apóstol, ¿cómo está? Bendiciones, Dios lo bendiga. Saludos hasta Toluca. Bendiciones. ¿Cómo está por allá el edificio? Shalom. ¿Cómo vamos con la construcción del templo, pastor? Igualmente, bendiciones. Me da gusto. Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Les saluda a su amigo y pastor Moisés Ramírez. Una vez más, como todos los jueves, jueves de restauración, estamos aquí en la cabina, en los estudios de la radio TV Shalom, y estamos enlazados también con la radio Sinaí en la 104.5. Así es que usted nos puede sintonizar y escuchar a través de la 104.5 FM y a través de la 1670 AM. Bendiciones a todos. Una vez más, hoy es las 10 de la mañana y es la enseñanza o el programa Restaurando Nuestra Identidad. Saludamos también a todos los que están conectados por vía Facebook Live
y nos están viendo en vivo y en directo en estos momentos. Dios los bendiga también. Allá al pastor Alfredo en Toluca, Dios lo bendiga, bendiciones. A la hermana Elizabeth García también, Dios la bendiga, bendiciones a todos y cada uno de los que se están conectando en estos momentos. Les voy a pedir por favorcito que compartan esta transmisión para que alguien más también sea bendecido a través de esta palabra que se va a estar dando. El tema que vamos a estar dando hoy es identidad más propósito igual a destino. Identidad más propósito igual a destino. Así es que quiero que nos escuche, por favor, y ¿nos está escuchando? No, pero ese sí. Ok, a ver, fallas técnicas por aquí. Quitamos este y nos vamos con este otro. Parece ser que nos está escuchando bien al aire. Así es que, una vez más, esperemos que ahí estemos. Estamos hablando, estamos bien. ¿Te estás escuchando bien? Bueno, bendecimos una vez más a todos los que se están enlazando en estos momentos. Melissa, Dios te bendiga. Bendiciones allá en Midland, Texas. Bendiciones, Dios te bendiga. Y bueno, vamos a empezar el estudio que corresponde a este programa, Restaurando Nuestra Identidad. Y bueno, mis hermanos, hemos estado viendo todos los jueves a las 10 de la mañana en el programa Restaurando Nuestra Identidad una serie de enseñanzas basadas en restaurar precisamente nuestra identidad. Y quisiera hacer rápidamente un estudio, un resumen, por decirlo de alguna manera, las enseñanzas que hemos estado viendo. Por ejemplo, vimos al principio la ignorancia de los hijos de Dios, en el buen sentido. Hay una ignorancia, ¿sí? en cuestión a nuestra identidad. Hermanos, una de las primeras cosas que el enemigo hace cuando una persona nace es robarle su identidad, ¿ok? Nos roba nuestra identidad. Entonces es bien importante que nosotros restauremos nuestra identidad, y por eso es bien importante que entendamos esto y que nosotros, los hermanos, restauremos nuestra identidad. Entonces, mis hermanos, es bien importante que vayamos entendiendo, porque sin identidad, hermanos, es muy difícil entender el propósito, y sin propósito no hay destino. Entonces, todos, hermanos, fuimos enviados aquí a la tierra para cumplir una misión. Ok, me dicen que si se escucha bien, allá, bueno, ok, en la radio. Y bueno, vimos, hermanos, más temas como el problema de la iglesia, la tierra llena de ignorancia, tiempos de restauración, seres tripartitos, orden de reino y autoridad, regresando al paraíso, identidad de hijo, sin identidad no hay autoridad. Y bueno, una serie de enseñanzas, porque estamos viendo el libro de Discipulado, volumen número 1, ¿sí? Que es uno de los libros que Dios nos ha permitido escribir, y de este es el cual estamos usando para compartir enseñanzas a ustedes. Así es que el tema que corresponde hoy es precisamente eso, mejor dicho, identidad más propósito igual a destino. Identidad más propósito igual a destino. Entonces, quiero basarme a eso, no sin antes invitarles para hoy en la noche. Tenemos hoy jueves estudio bíblico, tenemos estudio a las 7:30. Sí, empezamos con la alabanza, y a las 8 con la enseñanza, y a las 8 nos conectamos en vivo y en directo con Radio TV Shalom y la Radio Sinaí también, para estar compartiendo igual manera el estudio. Pero antes, a las 5 de la tarde, tenemos la programación Somos el Pueblo de Dios, ¿sí? Y ahí estamos también hablando y conociendo acerca de las Escrituras. Así es que, bueno, sin más ni menos, vamos a empezar con el tema de hoy. Todos los que nos están viendo en vivo y en directo, quiero que me presten atención y compartan este estudio, ¿ok? El tema es identidad más propósito igual a destino, all right. Lo que quiero que aprendamos, hermanos, en esta mañana, en esta lección, en este estudio, es que todos, hermanos, todos fuimos predestinados, ¿sí? Desde antes de nacer. Ok, pero si fuimos predestinados desde antes de nacer, eso quiere decir entonces que Dios tiene
o ya tenía un propósito para cada uno de nosotros. Y si Dios tenía un propósito que nosotros tenemos que cumplir, entonces también quiere decir es que nosotros tenemos un destino final aquí en la tierra. Amén. Entonces, identidad más propósito igual a destino. Grábese bien esas tres palabritas. Identidad más propósito igual a destino. En otras palabras, sin identidad no hay propósito y sin propósito no hay destino. Y si yo, hermano, no entiendo eso, créanme, todo lo que yo haga aquí en la tierra, todo lo que yo haga, hermanos, no tiene sentido. Estoy haciéndolo, hermanos, sin el propósito de Dios y nunca voy a cumplir mi destino. Entonces es bien importante que primero restauremos nuestra identidad. Por eso los temas que he estado dando es precisamente ayudando a que restauremos nuestra identidad. Porque lo primero que el enemigo nos roba cuando un ser humano nace, cualquier ser humano que nace, el enemigo lo primero que trata es robarle su identidad. Es atacar la identidad del ser humano. Mira, y te pongo un ejemplo. Cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años después de ser bautizado, fue tentado por el diablo, dice la Biblia. Jesucristo fue tentado por el diablo y lo que atacó fue su identidad de hijo. Lo atacó en su identidad. Amén. Por ejemplo, si eres hijo de Dios, le dijo, si eres hijo de Dios, está atacando la identidad de hijo. Entonces, cuando yo no entiendo esto, mis hermanos, es muy fácil que yo me distraiga, es muy fácil que yo no entienda las cosas y pueda que no cumpla jamás el propósito y mucho menos el destino. Entonces yo tengo que primero restaurar mi identidad. Todos los seres humanos, ¿sí? Estamos viviendo en esta vida sin saber nuestra identidad. No sabemos ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni de qué fuimos creados, ni para qué fuimos creados, ni de qué fuimos hechos. No sabemos nada. Y ya estoy hablando del cristianismo, no estoy hablando de la gente que no conoce de Dios, no estoy hablando de la gente del pueblo de Dios, no conoce su identidad. Entonces, tenemos los domingos, hermanos, a gente congregándose que... Se me subió mucho el volumen aquí. A ver, algo pasó por ahí. Voy a quitar esto. Entonces, tenemos a gente escuchando, o mejor dicho, congregándose los domingos y resulta que no sabemos ni por qué ni para qué, solamente alabamos a Dios. Pero, hermanos, el problema es de que si yo estoy alabando a Dios y no hay ningún problema por eso y hay que hacerlo, el problema es de que ahí me la voy a pasar toda la vida sentado en una banca dentro de una congregación sin cumplir mi propósito y eso es perder el tiempo. Entonces, todos, hermanos, Dios a nosotros, a todos, Dios nos capacitó, nos dio dones, habilidades o talentos, como tú lo quieras llamar, dones, habilidades o talentos. Todos tenemos dones, habilidades o talentos. Y eso es parte de la herramienta que Dios nos dio para que nosotros cumplamos nuestro destino final aquí en la tierra. Todo el don que tú tengas, el talento, la habilidad que tú tengas, como tú lo quieras llamar, es parte de la herramienta que Dios me equipó a mí para que yo cumpla mi propósito, para que yo llegue a mi destino final. Entonces, todos los dones están relacionados al propósito nuestro, pero también están enlazados con el propósito de Dios. Escuchen muy bien esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o lo que tiene que hacer el ser humano, es restaurar su identidad. Si tú no restauras tu identidad, es muy difícil, hermano, que cumplas tu propósito y menos tu destino aquí en la tierra. Por eso lo primero que nosotros hacemos en este ministerio es, cuando una persona llega y ya se queda con nosotros, es llevarlas por un propósito, perdón, se me fue la palabra, es llevarlas por un proceso es la palabra, y dentro de ese proceso lo primero es ayudarle a restaurar la identidad. Porque toda persona está dañada. Toda persona viene dolida, viene dañada, viene herida, viene sangrando, viene con dolor, con tristeza, con depresiones, con odio, con rencor, con amargura y cuánta cosa. Viene dañada. Toda persona fue rechazada en la vida. Y sobre todo en la niñez o en la adolescencia fueron atacados. El enemigo está tremendo, hermanos, haciendo
trabajo en la niñez porque los padres no hemos entendido cómo enseñar a nuestros hijos y los descuidamos. La realidad es que los descuidamos. Y aunque no los descuides, el enemigo es muy astuto. Siempre va a tratar de dañar a nuestros niños para robarles su identidad. Porque el enemigo sabe que un niño cuando crezca sin identidad en la edad adulta difícilmente va a cumplir su destino. Y eso es lo que está lleno el cristianismo hoy en día. Las congregaciones están llenas de gente alabando a Dios, y todo eso está bueno, de cristianos honestos y transparentes, pero sin identidad. Y al final de cuentas el enemigo dice, no importa, congrégate, haz lo que quieras, pero no vas a cumplir tu propósito. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios depositó en nosotros, hermanos, y el destino que tenemos que cumplir, a eso el enemigo no le conviene. Y por eso ataca nuestra identidad. Entonces lo primero que el ser humano tiene que hacer es restaurar su identidad. Después que restaura su identidad, el siguiente paso, hermanos, en el proceso de restauración de nosotros es encontrar el propósito, es empezarle a pedir a Dios cuál es mi propósito aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito tuyo, Señor, para mí aquí en la tierra? Entonces yo tengo que empezar a cuestionar a Dios y a preguntarle, Señor, revélame, muéstrame tu propósito. ¿Cuál es mi propósito, Señor, aquí en la tierra? ¿Para qué fui creado? ¿Para qué me mandaste? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací siendo mexicano? ¿Por qué no nací siendo chino, o americano? ¿Por qué nací en ese país? ¿Por qué nací con este color de piel? ¿Por qué nací en esta raza? ¿Por qué con este idioma? ¿Por qué con estos padres, Señor? ¿Por qué me trajiste a esta nación? ¿Por qué me trajiste a esta ciudad específicamente? ¿Por qué soy parte de esta congregación? Todo eso tiene que ver con el propósito de Dios, mi hermano. No vivamos la vida a la y se va. Cuando un cristiano no entiende, primero, no restaura su identidad y no entiende su propósito, está viviendo la vida nomás a la y se va. Y vivir la vida a la y se va, hermanos, sin saber el propósito y destino que Dios tiene para nosotros, eso es perder el tiempo. Es decir, en otras palabras, Dios nos envió a la tierra porque tenía planes específicos para que nosotros cumplamos aquí en la tierra. No venimos a la tierra, mis hermanos, por obra de la casualidad o porque a papá y a mamá se le ocurrió tener relaciones sexuales y tú naciste. Y ya, no. Y ahora nazco, crezco, me reproduzco y muero y se acabó el asunto. No, eso no se trata la vida, hermanos. Todos tenemos un propósito y por lo tanto un destino que cumplir. Y si yo no entiendo primero mi identidad, difícilmente, hermanos, voy a estar hallando mi propósito. Vamos a leer unas citas bíblicas para que vayamos entendiendo un poquito más este tema. Vamos al libro de Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos, escuche bien, el apóstol Pablo está hablando. Pablo, el que encontró su propósito y cumplió su destino en la tierra, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo se le revela a través de una visión, ¿sí? Y cae de la cabalgadura donde va montado, ahí empieza a entender su propósito de Dios para él y al final cumplir su destino. Por eso él dice, que he terminado mi carrera, porque él sabía que ya había cumplido su destino. Cuando uno sabe su destino y su propósito, mis hermanos, y lo llegamos a cumplir, hermanos, tú eres la persona más satisfecha sobre la tierra. ¿Por qué? Porque te sientes completo. ¿Por qué te sientes completo? Porque estás en el destino de parte de Dios. Pero una persona que no ha entendido su propósito y no está en el destino de Dios, hermano, se siente una persona vacía. Hay un hueco, aunque seas cristiano, pero te vas a seguir sintiendo vacío. ¿Por qué? Porque no estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo tu voluntad. Cristiano, sí, pero haciendo tu voluntad. Salvo, sí, pero haciendo tu voluntad y no la voluntad del Padre. ¿Me está entendiendo? Entonces, Pablo dice, sabemos que los que aman a Dios, escuche bien, los que aman a Dios, ¿sí? Pero después dice algo más,
todas las cosas le ayudan para bien. Esa primera frase todo mundo se la sabe. Para los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. Pero dice una frase más y es bien importante. Y dice, esto es, aclara, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A su propósito son llamados. Conforme a los de su propósito son llamados. Entonces, no a todos los que les suceden cosas les van a suceder, van a surgir algo para bien. Solamente a los que han entendido el propósito de Dios y por el cual fueron llamados. ¿Me explico? En otras palabras, si yo nomás leo la primera frase, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. Dice, bueno, a mí me está yendo ahorita como en feria, estoy lleno de problemas, estoy batallando, pero como yo amo a Dios, todo me va a suceder para bien. Algo bueno va a salir de aquí. Pero si tú no estás, hermano, dentro del propósito de Dios, no lo has entendido, no te va a ir bien. Al contrario, te está yendo mal. Precisamente porque no has encontrado el propósito de Dios en tu vida. Porque Él aclara y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces yo tengo que entender cuál es el propósito de Dios para mi vida, para poder entender mi llamado. Entonces todos hemos sido llamados por Dios. Todos hemos sido llamados por Él. Pero yo tengo que entender entonces cuál es ese llamado. Y dentro de ese llamado, cuál es el propósito que Dios tiene para mí en mi vida. Para yo poder, hermanos, entonces desempeñar, ¿sí? Y cumplir y entender mi destino aquí en la tierra. ¿Me está entendiendo? Entonces es bien importante que todos en la vida entendamos, ¿sí? El propósito de Dios. Muchas veces en la vida nos pasan cosas muy duras. A todos nos pasan cosas muy duras. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor, si te estoy sirviendo? ¿Por qué a mí, Señor, si quiero hacer tu voluntad? ¿Por qué me pasa a mí esto, Señor? Si hoy que estoy en las cosas tuyas, ¿por qué a mí, Señor? Bueno, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito que cumplir. ¿Por qué nos pasa eso? Porque tenemos un destino que cumplir. Porque Dios nos está moldeando. Porque Dios nos está capacitando. Porque Dios a través, mis hermanos, de circunstancias en la vida, está formando nuestro carácter. Porque Él es el que nos conoce. ¿Me está entendiendo? Entonces, como no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, y Dios nos ha hablado de diferentes maneras, y no sabemos qué es Dios, creemos que es por obra de la casualidad lo que nos pasa, y no sabemos qué es Dios que nos está hablando. Entonces Dios permite que nos sucedan cosas graves en nuestra vida, porque es Dios hablándonos de alguna manera para que reaccionemos y recapacitemos que por el camino que estamos llevando no es el adecuado. Y por eso Dios nos permite que pasen circunstancias en la vida, para corregirnos de ciertas cosas que estamos haciendo mal, porque nunca cumpliremos nuestro destino así. Pues quiero que entendamos eso. Hay una cita bíblica más. Quiero que compartamos. Y se encuentra en Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Mire lo que dice. Porque a los que Dios conoció de antemano también predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Es un versículo que la mayoría lo hemos leído, pero yo lo puedo asegurar que no lo hemos entendido. Romanos 8, 29 y 30. Léalo despacito en casa para que vayamos. Está hablando de nuestro propósito y de nuestro destino. Amén. Romanos 8, 29 y 30 dice: porque a los que Dios conoció, de antemano los predestinó. Estudios para atrás, estuvimos hablando de la predestinación. Todos fuimos predestinados para algo, desde antes de la fundación del mundo.
Tú ya fuiste predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Entonces, si yo fui predestinado por Dios, es porque Dios tiene un propósito para mi vida, sino para que me predestina. Si yo fui predestinado para ser parte de su pueblo, para ser parte de la salvación, es porque Dios tiene algún propósito para mí. Entonces, una vez que yo ya entendí que yo fui buscado y encontrado por Dios, entonces, una vez que yo restauro mi identidad, mi búsqueda ahora y preguntarle a Dios es, ¿cuál es tu propósito, Señor, para mi vida? Y ahí no me salgo hasta que Dios me muestre su propósito para mi vida. De ahí no me muevo. Y una vez que yo entiendo el propósito de Dios para mi vida, voy a comprender mi destino final aquí en la tierra. Por eso, miren, el Señor Jesucristo, déjame te pongo unos ejemplos para que entendamos esto. El Señor Jesucristo a los 30 años cumplió su ministerio y a los 33 murió. Muy joven, puede decirse, wow, no vivió nada. Sí, pero Él cumplió su destino final aquí en la tierra. ¿Para qué me quedo más tiempo en la tierra si yo ya cumplí mi destino? Es decir, Él no se aferró a esta tierra. Él no se aferró a seguir viviendo aquí en esta tierra. Él dijo, yo ya cumplí mi destino final. Ya es tiempo de que yo me vaya. Porque su destino final era precisamente morir, ¿sí? Y resucitar para dar vida. Él sabía que ese era su destino. Pero una vez que resucitó, Él ya no se quedó en la tierra. Él bien se pudo haber quedado aquí en la tierra. Bueno, ya morí, ya resucité y ya voy a dar vida. Y me quedo aquí en la tierra. Me aferro a vivir en la tierra. No, Él dijo, yo ya cumplí mi destino. Era venir, morir, resucitar y dar vida. Ya lo cumplí, ahora me quedo. No, Él dijo, ya no tengo nada que hacer aquí. Me voy, porque ya cumplí mi destino. Pablo también lo enseña de esa manera. Dice, he terminado mi carrera. He guardado la fe. Ya, me voy. David sabía su destino. A la edad de la adolescencia, Dios le reveló su destino y fue ungido para ser rey. Su destino final era llegar a ser rey de Israel. Ese era su destino. Hermano, mire, déjeme, esto está poderoso. Cuando tú sabes tu destino aquí en la tierra, cuando tú te mueves en los propósitos de Dios, tú te vuelves la persona más segura sobre la tierra, más confiada sobre la tierra. Se acaban los temores, se acaban los miedos, se acaban las confusiones, se acaban las dudas, se acaba todo, hermanos, esos ataques del enemigo. Porque tu blanco, tu mirada está puesta en el destino final. David sabía que él fue ungido para llegar a ser rey de Israel. Entonces todo lo que hizo antes de ser rey, todo eso era pasajero. Todo iba a pasar. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando tú entiendes tu destino, hermanos, aquí en la tierra, tú te conviertes en la persona más confiada en la tierra. David sabía que que él iba a ser rey de Israel. Pero antes de ser rey, lo atacó un león. Y él se le enfrentó al león. Y él no tuvo miedo al león. ¿Por qué? Porque él sabía que el propósito y su destino final era llegar a ser rey. Y todavía no era rey. Por lo tanto, él dijo, este león no me puede matar a mí. Porque todavía no soy rey. Entonces no me puede hacer daño nada, ni nadie. ¿Por qué? Porque mi destino no se está cumpliendo todavía. Entonces todo lo que haga aquí en la tierra antes de yo ver mi destino es pasajero, es temporal. Entonces David sabía que él iba a llegar a ser rey y se le enfrentó a un oso y también lo mató. Dijo, este oso no me puede matar. Después se enfrentó a Goliat. Y no le tuvo miedo a Goliat. ¿Por qué? Porque sabía que ni Goliat, ni el oso, ni el león lo podían matar, porque él tenía una palabra profética de que iba a llegar a ser rey. Y ese era su destino final. Llegar a ser rey de Israel. Por lo tanto, todo lo que me pase antes de mi destino no me puede hacer daño. Eso es temporal, eso es pasajero. ¿Me explico? Cuando tú entiendes tu destino y el propósito de Dios en tu vida, hermanos, el enemigo te tiene miedo. Dios nos revela nuestro destino final.
Dios nos revela nuestro destino final. Por lo tanto, tú te enfrentas al enemigo sin temor y sin miedo y sabes que no te puede hacer daño, porque mientras tú no estés cumpliendo tu destino total, nada puede pasar, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Si yo estoy alineado a sus mandamientos, si yo estoy alineado a su palabra, porque esa es la otra. Si yo no entiendo mi propósito o mi destino, entonces estoy perdiendo el tiempo. Puedo tener dones, habilidades, talentos, pero los estoy haciendo mal uso de eso. Estoy haciendo mal uso de eso. Y eso es perder el tiempo. Porque los dones, los talentos y las habilidades de que Dios nos equipó es para que cumplamos nuestro destino final aquí en la tierra. Para que cumplamos nuestro propósito aquí en la tierra. Si yo no hago eso, quiere decir que yo todavía, hermanos, estoy navegando en un barco donde se le cayó el timón. O estoy en un avión, en el aire, pero sin capitán. Eso, hermanos, tarde que temprano se va a derrumbar. Tarde que temprano va a naufragar. Así está la vida del cristianismo hoy en día. Viviendo una vida en las cosas de Dios, lo cual es bueno, pero toda su esperanza la han basado en que un día me voy para el cielo y punto. Y mientras que aquí en la tierra, o sea, Dios no te salvó para llevarte al cielo. Si eso hubiera sido, te salva hoy y mañana te lleva y punto. No, si te salvó Dios hoy en día y no te ha llevado, es porque Dios te mandó un destino que tienes que cumplir aquí en la tierra, mi hermano. Mientras yo no entienda eso, estoy perdiendo el tiempo aquí en la tierra. Estoy respirando aire de oxígeno. Ahora, hagamos esto. Pensemos un momentito en esto. Déjeme, hago un pequeño paréntesis. Son las 10:30. Pero antes, déjeme saludo a las personas que se están conectando. Dios los bendiga a todos. A todas las personas que nos están escuchando a través de la Radio Sinaí 104.5 FM aquí en Abilene, Texas. Bendiciones. Esperemos que este estudio sea de bendición y de reflexión a su vida para que empiece a pedirle a Dios, Señor, ¿cuál es tu destino para mí? ¿Cuál es tu propósito para mí? También saludamos a los radioescuchas a través de la Radio TV Shalom y de la 1670 AM y todos los que nos escuchan en línea a través de la radio. Bendiciones también en todas diferentes partes del mundo. Bendiciones, Dios los bendiga. Esperamos que sea de bendición. Y los que están a través de Facebook Live, también bendiciones. Saludamos a todos y les encargo que compartan esta enseñanza. ¿Sí? Entonces, les recordamos una vez más que a las 7:30 tenemos servicio hoy. 7:30 tenemos servicio y esperamos verles por aquí. Y también a las 8 nos conectamos y nos enlazamos con la enseñanza en vivo y en directo a través de estas diferentes radios, ondas radiales, para que también la enseñanza en vivo sea transmitida. Y hago un anuncio más también a partir del próximo mes, aquí en la iglesia, voy a estar empezando una serie de estudios los jueves, todos los jueves a las 7:30, una serie de estudios acerca de las fiestas del Eterno, acerca de las fiestas de Dios, ¿ok? Esta es una serie de estudios que en este mes la vamos a estar viendo, ¿sí? Con fechas, con toda la información necesaria para que entendamos, hermanos, los tiempos de Dios, no los tiempos del calendario romano que estamos viviendo, sino el calendario de Dios, acerca de las citas que Dios tiene para su pueblo, mis hermanos. Es muy importante que nosotros entendamos eso y empecemos a celebrar las fiestas de Dios y dejemos de celebrar las fiestas de Roma. La mayoría del cristianismo, escuche, este es otro punto muy importante. ¿Por qué celebramos fiestas que nos impuso Roma? Porque no sabemos nuestra identidad. Eso es parte de nuestra identidad también. ¿Por qué el cristianismo celebra fiestas que nos puso Roma a través de la Iglesia Católica y las seguimos celebrando nosotros cristianos? Porque no sabemos nuestra identidad, mi hermano. Y ahí estamos, congregándonos, pero celebrando fiestas que nos puso Roma. Constantino nos las metió. Y ahí estamos. ¿Por qué? Porque es falta de identidad.
Y si no restauro mi identidad, pues menos sé mi propósito. Y si no sé mi propósito, mucho menos mi destino final en la tierra. Esa es la condición del cristianismo. Amén. Nosotros estamos en esta transición, mis hermanos, en una transición saliendo de Roma, ¿sí? Y en vez de Roma, nuestro destino final no es Roma, nuestro destino final es Jerusalén. Ese es nuestro destino final. Por eso Dios advierte a su pueblo a través de Apocalipsis y le dice: salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío. Dios nos está advirtiendo que tenemos que salir, pero estamos tan acostumbrados y tan cómodos que no queremos salir de Roma. Estamos muy cómodos ahí y ahí estamos muy bien, celebrando fiestas de Roma en vez de celebrar las fiestas de Dios. ¿Ok? Bueno, esto es un anuncio que a partir del próximo jueves vamos a estar empezando una serie de estudios acerca de las fiestas de Dios, las fiestas de primavera de Dios, porque Dios tiene 7 fiestas para que su pueblo las celebre, pero son 4 de primavera y 3 de otoño. Entonces vamos a estar viendo las primeras 4 fiestas, porque ya empiezan a finales del próximo mes, y nosotros queremos por primera vez, empezar a celebrar las fiestas, lo que es Pesach, lo que es panes sin levadura, ¿sí? Lo que es Bicurín, que tienen las primicias, y lo que es Pentecostés. Así es que, bueno, si usted está interesado, conéctese por la radio todos los jueves a las 8 de la noche. Estamos compartiendo este estudio en vivo y en directo, y si nos quiere acompañar aquí en el templo, pues aquí vamos a estar también mucho mejor, porque vamos a escribir, vamos a usar la pizarra y vamos a estar viendo ahí. Entonces no es lo mismo por la radio que estar presente. Vamos a continuar entonces con este estudio, ¿sí? Para ir finalizando y para ir cerrando, ¿sí? Entonces, Romanos 8, 29 y 30 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Escuche bien, a los que Dios conoció, ¿sí? Entonces, primero Dios nos conoció, ¿sí? Y de antemano, es decir, antes de conocernos ya nos predestinó. Y nos predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es restaurar la imagen de Hijo. Esa es identidad. Ahí entra la identidad, restaurar nuestra identidad. Y luego después dice: para que Él sea, el Señor Jesucristo, sea primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano y Él es el primogénito. ¿Por qué? Porque Él es el primero de toda la creación. Ok, y luego dice: a los que predestinó, es decir, a nosotros que fuimos predestinados, también los llamó. Es decir, nos dio un llamado. No nomás nos predestinó para que estuviéramos sentados en la banca de una iglesia. No, nos predestinó y nos dio un llamado. Entonces tenemos que empezar a preguntarle: Señor, ¿cuál es mi llamado? Porque dentro de ese llamado está el propósito que Dios puso en nosotros dentro de ese llamado. Pero después sigue diciendo, dice: también a los que llamó, también los justificó. Fuimos justificados, eso ya lo sabemos, somos salvos, fuimos justificados por fe. Pero después sigue diciendo: y a los que justificó, también los glorificó. Entonces es una serie, hermanos, de un proceso que Dios nos va llevando a todos y cada uno de nosotros para que al final cumplamos nuestro destino aquí en la tierra. Entonces, si yo no entiendo si yo no entiendo primero identidad, propósito, yo nunca voy a cumplir mi destino aquí en la tierra. Nunca. Mire, las estadísticas nos dicen que el 95% de los seres humanos, cristianos y no cristianos, están muriendo sin haber encontrado su propósito aquí en la tierra. Déjame repetir eso. El 95% de los seres humanos, cristianos y no cristianos, están muriendo sin haber sabido para qué vinieron a la tierra, sin saber su propósito, sin cumplir su destino aquí en la tierra. Hermano, esa es una gran tragedia. Si Dios nos envió a la tierra para algo y yo muero y no cumplí ese algo, pues entonces Dios tiene que levantar a alguien más para que ese propósito de Dios se cumpla. En otras palabras, el propósito de Dios es uno, el propósito de Dios en mí es otro, pero está entrelazado. El propósito de Dios es eterno, el propósito de Dios en mí no es eterno, porque yo muero.
Pero el propósito de Dios, que es eterno, se va a cumplir contigo o sin mí. El propósito de Dios no cambia, es eterno. Si Dios tiene un plan, un propósito que cumplir y me envía a mí a la tierra para que yo cumpla ese propósito específico, y si yo no entendí mi propósito, yo morí, pero Dios levanta a otro y ese otro va a continuar, ¿sí? Porque el propósito de Dios se tiene que cumplir, contigo o sin mí. Entonces, cuando yo entiendo esto, pues qué mejor que se cumpla el propósito de Dios conmigo, si ya lo entendí. ¿Por qué muchos cristianos renuncian al cristianismo? ¿Por qué se van al mundo? Porque no encontraron su propósito. ¿Por qué a muchos cristianos se les hace las vidas del cristianismo aburrida, monótona, rutinaria? Y hoy sí, mañana no. Y viven quejándosela, y viven en chisme. Porque no han encontrado su propósito. Cuando tú encuentras tu propósito, mi hermano, tu vida está llena de ese propósito. Y tú vives para cumplir ese propósito. Todo lo que haces en la vida, todo, lo haces basado al propósito de Dios en ti. Cuando yo no entiendo mi propósito todavía, todo lo que yo hago, lo hago conforme a mi voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Y por eso te hace aburrida las cosas de Dios. Cuando tú encuentras el propósito de Dios en tu vida, las cosas de Dios no son aburridas, son satisfactorias. Tú te sientes satisfecho porque estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste enviado aquí en la tierra. Aún sea ese propósito el más insignificante aquí en la tierra, pero alguien lo tiene que cumplir. Alguien lo tenía que hacer. Si yo no entiendo el propósito por el cual fui enviado aquí en la tierra, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, los panteones están llenos de gente que murieron sin haber cumplido su propósito aquí en la tierra. Los panteones. Ahí en los panteones, hermanos, está lleno de gente. Nomás póngase a pensar. Los panteones están llenos de gente que murieron sin saber por el cual vinieron, a qué vinieron aquí a la tierra. Y estoy hablando de cristianos. Ahí en los panteones hay muchos libros que no se escribieron. Ahí en los panteones hay muchos cantos que no se alcanzaron a escribir y no se cantaron. Ahí en los panteones hay muchas prédicas que se fueron con esa persona sin alcanzar a predicarlas y a enseñarlas. Porque murieron sin haber cumplido su propósito. Ahí en los panteones hay muchos negocios que no se alcanzaron a abrir. Pero otro los tuvo que abrir. Otro tuvo que cantar esas canciones. Otro tuvo que predicar esas prédicas. Otro tuvo que escribir esos libros. Porque esa persona murió sin haber encontrado su propósito. Cuando una persona no encuentra su propósito, hermano, aunque Cristo esté en ti y el Espíritu Santo esté en ti, tú te vas a seguir sintiendo vacío. Y así es la condición de muchos cristianos. Están en Cristo, pero se sienten todavía con un vacío. Cuando tú encuentres tu propósito y sabes tu destino, tú te sientes satisfecho y contento porque estás agradando al Padre, porque sabes que te envió para hacer esa misión aquí en la tierra. ¿Cómo descubro mi destino, pastor? ¿Cómo descubro mi propósito? ¿Cómo lo entiendo? Es sencillo, es muy fácil. El problema es que no hemos sabido escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, yo tengo bien claro cuál es mi destino aquí en la tierra y cuál es el propósito que Dios me llamó para hacer aquí en la tierra. Por eso yo no tengo miedo a la muerte. Por eso también sé que no voy a morir todavía. ¿Por qué? Porque todavía no termino total el destino por el cual fui enviado. Pero cuando hace 16 años, 15, 16 años, Dios me empezó a revelar mi destino a través de un sueño, a través de sueños. Y yo me veía predicando. Y yo me veía predicándole a pastores. Entonces yo no entendía en ese tiempo de qué se trataba. Yo andaba en el mundo, yo predicando, no, qué esperanzas. Pero ese sueño se fue haciendo más corto cada vez más y más latente. Y dejó de suceder ese sueño cuando se cumplió. Pero ese propósito no era el destino final, era el propósito de Dios que yo empezara a predicar, pero no era el destino final. Pero ese propósito me llevó a mi destino, a entender cuál es mi destino.
Y estoy en eso ahorita, trabajando en eso. Por lo tanto, cuando el enemigo viene y me ataca y me quiere matar, porque me lo han dicho muchas veces, los brujos, los hechiceros que se levantan en contra, los satanistas en contra mía, y me han amenazado de muerte, yo me río. No me pueden hacer nada, no me pueden tocar. ¿Por qué? Porque todavía no termino mi destino. Te vuelves la persona más confiable aquí en la tierra, más segura aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque sabes que es tu destino. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber, hermanos, tenemos que entender que yo tengo un propósito y un destino que cumplir aquí en la tierra. Vivir una vida sin propósito no tiene sentido, mi hermano. Es una vida aburrida, monótona, rutinaria. Vivir una vida sin destino, hermanos, sin propósito, hermanos, es vivir una vida vacía. Y así está la mayoría del cristianismo, ¿sí? El propósito es la clave para una vida de éxito. Cuando yo encuentro el propósito de Dios en mi vida, hermanos, mi vida se vuelve una vida exitosa. ¿Por qué muchas personas o muchos cristianos dicen, estoy cansado, estoy harto de esta vida, este trabajo me tiene fastidiado, me está matando? Porque no estás en el propósito eterno de Dios. Porque estás trabajando con tus fuerzas, con tu capacidad, con tu intelecto. Y así, hermano, vas a fracasar en la vida, porque no estás dentro del propósito de Dios. Cuando tú estás dentro del propósito de Dios, la vida se hace liviana, no es aburrida, es fácil, no es rutinaria, no te cansa, haces las cosas. Hermano, obviamente el cuerpo se cansa, pero tu espíritu y tu alma siempre están alegres, contentos, con fuerza para seguir adelante. Y la carne tiene que sujetarse y obedecer. ¿Por qué? Porque entendí el propósito de parte de Dios para mi vida. En otras palabras, la persona más exitosa sobre la vida es la que encontró su propósito. Ya me repito eso. La persona más exitosa sobre la vida, sobre la tierra, no es la que tiene dinero, no es la que tiene negocios. No, la persona más exitosa sobre la vida es la que ha entendido su destino. Porque una persona puede tener muchos negocios, mucho dinero, puede tener hasta petróleo, aceite y tener dinero, pero estar llena de problemas, estar llena de enfermos y terminan enfermos y no disfrutaron su dinero. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas con su fuerza, con su capacidad y terminan todos enfermos y ni disfrutaron, hermanos, de esas riquezas. Cuando tú haces riquezas conforme al propósito de Dios, tú disfrutas de ese tiempo. Porque vivir en el reino de Dios es un disfrute, no es calamidad, no es tormento, no es dolor, no es sufrimiento, es un disfrute estar en el reino. Pero eso tenemos que entenderlo, hermanos, y voy concluyendo. Podemos seguir hablando mucho y mucho más acerca de destino, propósito e identidad, ¿sí? Pero lo que quiero que entendamos hoy, hermanos, es que comprendamos muy bien que sin identidad no hay propósito y sin propósito no hay destino. En otras palabras, identidad más propósito igual a destino. Empieza a preguntarle al Señor, ¿cuál es el propósito de Dios para ti? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Para que Dios te revele tu destino final. Los grandes hombres de Dios cumplieron su destino y se fueron satisfechos. Moisés entendió cuál era su destino y al final se fue satisfecho. Elías cumplió su destino. David cumplió su destino. El Señor Jesucristo cumplió su destino. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro cumplieron su destino. Nosotros debemos de cumplir nuestro destino final aquí en la tierra. Amén. Todo lo que hagamos aquí en la tierra, todo debe estar basado dentro del propósito de Dios. Si yo estoy haciendo algo, aún dentro de la iglesia, aún dentro del cristianismo, pero estoy haciendo algo fuera del propósito de Dios, estás desviado. Tus dones, tus capacidades y tus habilidades fueron depositadas en ti para que se cumpla tu propósito. Si tus dones, tus habilidades o tus talentos los estás haciendo mal uso, ¿sí? No estás dentro del propósito de Dios. Termino con este ejemplo. Dios es el único que da dones, talentos y habilidades. El diablo no los sabe dar. Él no tiene la capacidad para darlos. ¿Por qué entonces hay gente, los que conocemos como las brujas, o que te leen la palma de la mano, que te leen la bola de cristal, o usan magia y todo ese rollo? Son dones, capacidades o habilidades que Dios les dio. Pero el diablo las está explotando
Pero Dios no se las dio para que las use el diablo. Pero esa persona la cautiva el enemigo y luego hace uso de esos dones, de esos talentos, de esas habilidades. Es decir, está haciendo uso de los dones, de los talentos de Dios porque la persona no sabe su llamado, no sabe su propósito, no sabe su destino. Y está haciendo mal uso de eso. Lo mismo sucede dentro del cristianismo. Puedo tener dones, llamados o habilidades o talentos, como tú quieras, y estando haciendo mal uso de eso, mi hermano. Y eso es estar fuera del propósito de Dios. Porque todos los dones, los talentos y los propósitos y los destinos y habilidades que Dios depositó en mí es para que yo cumpla el propósito eterno de Dios en mí. Y así yo entiendo mi destino. Pueblo de Dios, que de hoy en adelante tu vida esté basada en preguntarle al Señor cuál es tu talento, cuál es tu don, cuál es tu llamado, cuál es el propósito de Dios en tu vida y para que entiendas el destino final. Dios te bendiga y te guarde. Se despide de ustedes su amigo y pastor Moisés Ramírez y nos vemos a las 5 de la tarde con el programa Somos el Pueblo de Dios. Bendiciones, hasta la próxima. Shalom.